que hubo de parte de Martínez y de su equipo asesor? Bueno, en buena medida son compartibles por el movimiento sindical. Todo el planteo que hizo el doctor Hugo Barreto vinculado a las relaciones laborales, a la importancia de la negociación colectiva en la distribución del ingreso y en la fortaleza de la democrática, no podemos decir otra cosa, porque sería desdecirnos de lo que hemos resuelto en nuestro propio Congreso, digamos. Hay 100% de acuerdo y bueno, y eso es positivo para alguien que puede llegar a ser presidente de los uruguayos, ¿no? Usted decía que al PIT-CNT no le interesa cogobernar con nadie. Sí, tal cual. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que los candidatos tienen una necesidad, producto también de haber generado la posverdad de que el PIT-CNT es el 14º ministerio, que dirige tal o cual ministerio, que es parte del gobierno. Todos los candidatos sienten la necesidad de expresar de que van a gobernar. ¿Y quién les ha pedido para gobernar colectivamente? ¿Cuál ha sido la organización sindical o social que ha pedido participar en el gobierno? Yo pienso que nadie. Entonces, simplemente para aclarar, como también lo vamos a hacer mañana, no hay intención ninguna del PIT-CNT de cogobernar. Hay una intención, sí, definitivamente clara de participar en la política, de defender los derechos de los trabajadores, de defender a los jubilados, de defender el poder de compra de la gente y sobre todo de construir una sociedad cada día más democrática. Estos lujos que nos damos en Uruguay, no sé cuántos países del mundo se lo pueden dar, ¿no? Ahora hay muchos dirigentes sindicales que pasan la cuerda para el otro lado del gobierno y gobiernan, ¿no? Sí, claro, como hay muchos empresarios, muchos médicos, muchos periodistas, muchos analistas, pasan de todos lados. El problema es que la política, yo leo, todo el mundo dice que va a ir con la Constitución y la ley abajo del brazo. Entonces, por las dudas, he leído la Constitución y la ley. Y no he encontrado un solo artículo que diga que un dirigente sindical no puede participar de la política, ni un periodista, ni un analista, ni un sociólogo, ni un médico, ni un empresario. Con lo cual creemos que estamos dentro de la Constitución y la ley. No hay que confundir independencia con no militar en política. Nosotros nacimos militando en política, respiramos política. No todos militamos en el mismo partido, no todos hacemos las mismas acciones, ni todos creemos que las soluciones sean las mismas. Pero naturalmente que la política y la democracia para el movimiento sindical son esenciales. Es decir, muchos de nuestros compañeros dejaron la vida en dictadura defendiendo la vuelta a la democracia. ¿Cómo no vamos a defender que haya partidos políticos defendiendo sus ideas y que los trabajadores participen de la política activamente? ¿Ya se definió la forma de alguna manera de reclamar por el tema del trabajo en las empresas públicas? Un reclamo que se había hecho a propuesta, por ejemplo, de Talvi. Bueno, la propuesta de Talvi, yo lo he manifestado ya más de una vez, da pavor. Si no se va a cubrir ninguna vacante pública, la pregunta es, ¿qué se va a hacer con los cargos de docentes que se jubilen o que cesen? ¿Qué se va a hacer con los médicos, con los ingenieros, con las enfermeras, con las NERS? ¿Cuáles son las vacantes que no se van a cubrir realmente? Porque si no hay ninguna, vamos a enfrentar un caos, y el caos el movimiento sindical nunca lo enfrentó sin luchar, ¿no? Si lo que nos proponen es una fórmula de ese tipo, todo el mundo, la proponga, quien la proponga, tiene que saber que el movimiento sindical va a movilizarse en defensa propia, ¿no? Tal vez tuvo 1 hora y media que usted considera que no fue claro, que no explicó en profundidad qué iba a hacer. Sí, fue tan claro que reivindicamos nuestra posición de que si asume las posiciones en torno a los funcionarios públicos que anunció en el PIT-CNT, obviamente la vamos a enfrentar. ¿Cómo se va a movilizar el PIT-CNT? ¿Hay previsto ya algo a corto plazo? Bueno, primero hay que ver. Va a haber un acto el 16 de octubre para dar las posiciones del movimiento sindical, dejar clara qué cosas va a defender en términos de negociación colectiva, de negociación salarial, de producción, de empleo y también de derecho de los trabajadores a defender sus conquistas y organizarse en sindicatos. Y naturalmente que a partir de ahí el pueblo uruguayo con su libre albedrío va a definir el presidente y gane quien gane, el movimiento sindical está dispuesto a colocar todo su equipo técnico, que desde nuestro punto de vista es formidable, tanto de economistas como de abogados, como de otras ciencias, como también todos los equipos de trabajo que el PIT-CNT tiene en todas las áreas, para dialogar e intentar llegar a acuerdos con quien gane la elección. ¿Esto no es colocarse a favor del Frente Amplio? ¿No es colocarse a favor del Frente Amplio esta movilización? No, es colocarse a favor de las reivindicaciones de los trabajadores. En el mundo entero, la mayor parte de las centrales sindicales se expresan por un candidato. Y lo hacen con naturalidad, incluso participan de las campañas. Eso incluye a Estados Unidos, ¿no? Donde los sindicatos participan de la campaña demócrata. En el Uruguay no participamos de la campaña. Obviamente los seres humanos que integran el movimiento sindical, los individuos, tienen la libertad de militar donde sea,
Pobre aquel movimiento sindical que quite libertades y pobre de aquel que pida quitarle libertades a un dirigente sindical o a cualquier otra profesión, ¿no? ¿Qué análisis hubo de la central sobre el tema Ecuador? Hubo un comunicado el lunes. Es muy dura la represión que están viviendo los ecuatorianos. Nosotros fuimos capaces de condenar cuando la tanqueta pasó en Venezuela por encima de manifestantes y nos pareció que violentaba los derechos humanos. Cuando ahora hay motos que vemos que pisan jóvenes, no podemos hacer otra cosa que repudiar el tipo de acción policial y militar que está ejerciendo el gobierno ecuatoriano y solidarizarnos con aquellos que se movilizan y que intentan cambiar realidades como en cualquier parte del mundo, como cuando se hace acá. Pereira, le cambio de tema, un nuevo paro de COPSA esta mañana que dejó a varios trabajadores justamente sin ir a sus trabajos. ¿Qué valoración le hace? Bueno, no tengo la información total, estaban negociando el cumplimiento de un convenio que la empresa no estaba cumpliendo de acuerdo al sindicato, pero seguramente en las próximas horas tendré respuesta más completa. ¿No se tiene que rever esas medidas? Bueno, probablemente cuando uno toma medidas que afectan a una parte de la sociedad tenga que pensarlas con mayor meditación. Pepe de Lía insistía en esas tres patas de un conflicto, que los trabajadores del sector lo comprendan, que el resto de trabajadores organizados también lo entendieran, pero también de alguna manera que la sociedad pudiera acompañar cada una de las posiciones del movimiento sindical. Si la sociedad no las acompaña, tenemos una dificultad. No obstante, siempre hay que ver cuál es la causal del problema, ¿no? Porque si hay un incumplimiento del convenio, la pregunta, en vez de hacérsela al sindicato, habría que hacérselo a los accionistas de COPSA. ¿Por qué violentaron un convenio colectivo? Porque si no, siempre sos el responsable. Porque la medida de huelga es una medida que siempre va a traer perjuicios. Por eso es una medida de conflicto. Y las medidas que traen perjuicios a la sociedad, naturalmente que tienen una parte de los uruguayos que las condenan. Pero dejarían de parar los médicos, o dejarían de parar los maestros, o no pararían los profesores, o no tendrían derecho a parar los periodistas. ¿Y en función de cuál lógica? De un servicio público que siempre alguien lo va a considerar importante. Ahora, el problema es, si el que violó es la empresa, ¿no tendrán que ir todos los periodistas a la empresa y decirle por qué usted viola un convenio colectivo?